Hola. Bienvenidos a una edición especial con Escafútbol, Psicodami y Balón Dominado. Hoy, Javier Vidales desvelará la cara oculta del entrenador. Un encuentro imperdible para los amantes del fútbol. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este ciclo de ponencias que estamos realizando junto a Mario Rey y Escafútbol, Balón Dominado, también Psicodami con David Almaceias. Hoy tenemos la verdad un lujo, un invitado que ya lo habíamos tenido anteriormente y para nosotros es un enorme placer escucharlo. Siempre es muy agradable porque sabe muchísimo, tiene un amplio recorrido en el fútbol, tanto fútbol base como el fútbol profesional. Me estoy refiriendo a Javier Vidales. Él toda su vida formó parte del Sporting de Gijón, también formó parte de director deportivo de academias del Atlético de Madrid, nada más y nada menos, y actualmente es el director deportivo del Real Avilés, el equipo asturiano que marcha en segunda ref. Así que ya mismo, junto con Mario Rey, te damos la bienvenida, Javier, y bueno, te vamos a escuchar con mucha atención. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros y el apoyo que nos estás dando siempre. Y nada, vamos a tener otra clase magistral tuya. Bueno, vamos a intentar por todos los medios, Mario, que sobre todo que nos sirva a todos, ¿no? Que cada vez que tenemos un compartir de este tipo con compañeros, cada vez que tenemos un momento así para hablar de fútbol, de lo que nos gusta, muchas veces terminamos hablando de cosas muy parecidas, ¿no? A todos yo creo que nos obsesiona un poquito ser ese gran entrenador que maneja muy bien lo que es cómo construir mis tareas, cómo construir mis microciclos, cómo llevar mis tareas y mis microciclos a un modelo de juego, cómo ese modelo de juego meterlo en unas estructuras, cómo manejar la competición. Todo eso, evidentemente, yo creo que es algo que para nosotros es el día a día, ¿no? Para los entrenadores, ¿no? Pero yo soy de los que pienso también de que el entrenador esté trabajando en formación, esté trabajando en, eh, diríamos que fútbol profesional, esté trabajando en el escalón que esté trabajando del fútbol, al final tiene que darse cuenta de que la mayoría de nosotros somos muy parecidos. ¿Por qué somos muy parecidos? Porque salimos de las mismas formaciones. Por ejemplo, aquí en España todos salimos de lo que es el colegio de entrenadores. Nos dan la misma materia, todos tenemos los mismos libros, todos escuchamos a las mismas personas y al final eso genera que todos seamos muy parecidos. Quien se va quedando atrás es quien menos se implica en ese aprendizaje y quien avanza más es quien más se implica en ese aprendizaje. Entonces yo digo, ¿dónde está realmente nuestra diferencia? ¿Dónde el entrenador, igual que los futbolistas, cada uno son diferentes y los entrenadores tienen que gestionar esas diferencias, tienen que hacer ese trabajo de químicos, ¿no? Donde mezclamos diferentes capacidades de jugadores dentro del terreno de juego para conseguir que se den ciertas cosas, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Entonces, igual que decimos que los jugadores son diferentes y utilizamos al jugador para lo que necesitamos o para lo que queremos conseguir, ¿dónde está la diferencia del entrenador? ¿No? ¿Dónde está nuestra diferencia? Yo creo que nuestra diferencia está en cosas eh, que quiero ahora aquí ponerle la negrita, ¿no? Quiero hablar un poco de ellas, más que nada por cargar de más motivación todavía a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, porque yo esto lo llamo la cara oculta del entrenador, ¿no? Lo que no se ve, lo que no se ve del entrenador, lo que a lo mejor pasa desapercibido hasta para el propio jugador que tenemos. Para el jugador que tenemos, si estamos entrenando muchachos, para los padres de esos jugadores, para los directivos del club, para aquella gente que está alrededor del club y que opina sobre lo que nosotros hacemos, hay una cara oculta que nosotros sabemos que eso, bueno, no nos lo valora nadie. No hace falta que nos lo valore nadie, porque esa es nuestra diferencia. La cara oculta del entrenador, nuestra gran diferencia. Y es de lo que yo hoy quiero hablar aquí, de aspectos para provocar que cada uno de los que me estén escuchando ahora piensen un poquito, para hacer pensar a la gente
y que de esos pensamientos individuales de cada uno puedan salir respuestas que puedan servir para darnos cuenta de que sí merece la pena buscar la diferencia. Buscar la diferencia. Y la diferencia está en lo que no se ve, en lo que no se ve, en la cara oculta del entrenamiento. Bien, a ver si me deja esto pasar. Bien. Bueno, empezamos aquí, vemos una foto, estamos viendo todo, ¿no, Mario? Sí, sí. Bien, estáis viendo una foto donde, bueno, aquí ahora aparece un ordenador, una libreta, una especie de campito de fútbol que yo, por ejemplo, me he hecho a mi manera, que he plastificado, unas fichas de damas que las utilizo como si fueran jugadores, eh, unas especie de cartulinas que me sirven para hacer pequeñas anotaciones que son claves para luego desarrollarlas en esa libreta y luego de la libreta, luego ya la conclusión, llevarla al ordenador y dejarlo grabado, una televisión donde veo fútbol. Esto yo estoy seguro que todos los entrenadores lo tienen en su casa. Yo estoy seguro que sin ser la Sí. misma libreta, sin ser la misma pizarrita, sin ser las mismas cartulinas, sin ser el mismo ordenador, sin ser la misma televisión, todos tenemos esto. Todos tenemos esto. Y aquí es donde empieza la cara oculta del entrenador. Aquí es donde empieza ese trabajo que son Sí. muchas horas, que son mucha dedicación, mucha voluntad, mucho amor, mucha pasión por lo que hacemos y con quién lo hacemos, ¿de acuerdo? Y que aquí empieza nuestra cara oculta. Y a esto le tenemos que dar nosotros mismos valor, porque si nosotros no se lo damos, no se lo va a dar nadie. Pero es que esta va a ser la plataforma que va a generar una diferencia entre el entrenador que consuma su trabajo con jugadores jóvenes y que tal vez algún día le transporte al fútbol profesional como un entrenador de futbolistas profesionales. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. La cara oculta del entrenador, nuestro diferenciador. Entonces, voy a empezar por la cara no oculta. Voy a empezar por la cara no oculta, ¿no? Este, por ejemplo, es mi persona, y mi persona cuando está entrenando, por ejemplo, pues hay una serie de facetas como entrenador que todo el mundo las ve, que todo el mundo las ve. Como todo el mundo las ve, todo el mundo las puede enjuiciar, ¿eh? Todo el mundo puede opinar, como dicen de fútbol y medicina, todo el mundo opina, ¿verdad? Entonces, cuando yo como entrenador o cualquiera de vosotros termina un partido o en la previa de un partido estamos en una sala de prensa para dar una rueda de prensa, estamos en un momento de exposición, eso lo ve todo el mundo. De hecho, pues es un momento donde tenemos que cuidar muy bien el mensaje que llevamos, tenemos que cuidar muy bien el mensaje que llevamos, que sea muy relacionado con lo que realmente estamos haciendo, porque es un momento de exposición del entrenador crítico, sobre todo después de los partidos, ¿no? Pero esto lo ve todo el mundo, ¿eh? Esto lo ve todo el mundo y esto suma o resta. De hecho, hay entrenadores en el fútbol profesional que han tenido problemas en estos momentos de ruedas de prensa y han perdido mucho valor en relación a lo que realmente hacían por semana o incluso conseguían en la propia competición. ¿De acuerdo? Porque esto es un momento de exposición. Y todos pensamos qué bonito es como entrenador llegar a estos momentos, ¿no? Donde estás ahí delante de cámaras y viéndote muchísima gente y pudiendo pues expresar aquello que estás haciendo como entrenador con tus jugadores. Vale, muy bien, perfecto. Pero esto nos ocurre a todos los entrenadores. Aquí estamos iguales. Aquí lo único que tenemos que hacer es cuidar, como yo digo, de ese mensaje, ¿no? En un partido, bueno, ahí me veis, por ejemplo, con un futbolista, los periodistas, cuando termina el partido, un jugador que, por cierto, tuve conmigo de juvenil, lo llevo al fútbol profesional, él llega al fútbol profesional, es una persona muy agradecida conmigo, se llama Yagoyao Alonso Saco, jugó en el Celta de Vigo con Víctor Fernández, con Carpin, con Mostovoy, con todos aquellos, y luego resulta de que ese muchacho que a mí me quiere con locura no sé qué más, este día, por ejemplo, que yo estaba entrenador en Las Palmas, me enfrento al Levante, él estaba en el Levante y me ganan en el Estadio Gran Canaria 0-1
con Yago ahí haciendo un partidazo, ¿verdad? Bueno, pues ese momento lo ve todo el mundo también. Momentos de entrenamientos, como veis ahí, pues también los ve todo el mundo. Los ven los jugadores, lo puede ver aficionados cuando no haces un entrenamiento a puerta cerrada, eso lo ve todo el mundo. Sales del estadio, te viene un aficionado, te vienen aficionados a hablar contigo, no sé qué más. Bueno, pues eso también lo ve todo el mundo. Esa es la cara visible del entrenador, ¿verdad? Esa es la cara visible. Entonces, esto no le ocurre a Vidales, esto le ocurre a cualquier entrenador, a cualquier entrenador, a cualquier entrenador. Entonces, nos iguala, esto nos iguala. ¿Dónde empezamos a encontrar diferencias? Bueno, para hablar de nuestra cara oculta, primero debemos recordar cómo se nos percibe desde fuera en la cara visible. Entonces, por eso yo estaba diciendo lo importante que es medir cuando nos exponemos en ruedas de prensa, lo importante que es cómo aceptamos una victoria, cómo aceptamos también una derrota después de un partido, cómo en los entrenamientos somos capaces de exigir a nuestros jugadores al máximo, pero sabiendo de que es un momento también de exposición y que debemos de mantener un respeto. Toda esta es una cara expuesta, que es la cara visible, donde somos todos iguales y la diferencia a lo mejor está porque unos metemos la pata y otros la metemos un poquito menos. ¿De acuerdo? En esos momentos visibles. Bien, la relación con la afición, todo esto, esos son momentos visibles. Entonces, los resultados inmediatos, yo ahora voy con una serie de preguntas que, bueno, no me vais a poder responder en este momento, luego cuando acabe ya, pues bueno, esta charla, pues sí que a lo mejor pues podéis comentar cualquiera de los compañeros. Pero fijaros, estas preguntas que voy a hacerme ahora, que me las hago yo mismo, es que no tienen una sola respuesta, pueden tener infinitas respuestas. O sea, yo digo, los resultados inmediatos marcan la percepción sobre nosotros, sobre los entrenadores. Bueno, pues podemos decir sí, sí, porque si ganas todo está bien, si pierdes todo está mal. O no, porque también hemos conocido casos de entrenadores que cuando ganaban, pues no estaban bien vistos, no estaba bien visto lo que hacía su equipo. Hemos visto entrenadores que aún ganando fueron cesados. Hemos visto entrenadores que aún perdiendo y perdiendo y perdiendo no fueron cesados. O sea, es una respuesta muy complicada de definir con algo muy concreto. Porque si miramos, vuelvo a repetir, la hemeroteca, vamos a encontrar todo tipo de respuestas, ¿verdad? Lo que pasa que lo más normal es que cuando pierdes, pues evidentemente eso marca la percepción sobre nuestro trabajo. Y cuando ganas, de igual manera, ¿verdad? Pero no siempre es así. No siempre es así. Entonces, yo lo que quiero es con estas preguntas es que nos demos cuenta de que nosotros siempre tenemos que poner en duda todo aquello que para nosotros no sea definitivo. Porque quiero llegar al rincón donde yo entiendo que está lo definitivo para nosotros, que es en la cara oculta de lo que se ve del entrenador, que es lo que nos diferencia. Bien, otra pregunta. Las señas de identidad que muestra nuestro equipo a través de un modelo de juego dentro de un sistema nos protegen en el tiempo. Es decir, pongo el ejemplo, a Guardiola lo que ha construido en el Barcelona, lo que luego llevó a Alemania con el Bayern, lo que ahora está teniendo en el City, lo perpetúa en el tiempo. Bueno, podemos decir que sí, pero ha habido casos que no, ¿no? Al final, si miramos en hemeroteca, nos vamos a dar cuenta que el fútbol es tan grande, tan grande, tan grande, tan bello, que es como esa persona que te conquista porque no sabes nunca cómo va a reaccionar. No sabes nunca cómo va a reaccionar. Entonces te conquista, te mantiene alerta, te mantiene mirando para ella, te mantiene en vilo. ¿De acuerdo? Y sin embargo, alguien que se comporta de igual manera es como un mueble que está fijo y que, bueno, de hecho, lo tienes ahí, pasas delante y no te das cuenta. Por eso el fútbol es tan bello. Por eso el fútbol es tan bello. Dicen que los partidos, hay gente que dice, los partidos que cada vez se parecen más entre sí mismos. Yo nunca veo un partido igual. Yo no sé lo que vosotros opináis, pero yo nunca veo un partido igual. De hecho, a mí me gusta mucho el fútbol. Tengo 58 años, llevo toda la vida vinculado al fútbol
y puedo deciros que nunca he acertado una quiniela. Nunca he acertado una quiniela. Y conozco gente que no sabe de fútbol y ha acertado quinielas. ¿No? ¿Esto qué te hace ver lo grande y lo bello que es el fútbol, lo impredecible, lo atractivo que es por todo esto, ¿no? ¿Los éxitos pasados sirven de cheque en blanco para conservar estatus dentro del mercado del entrenador? Bueno, podemos pensar muchas veces que sí. Podemos pensar muchas veces que sí. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Yo vuelvo a repetir. Hemos visto en los últimos 10 casos, en 10 años, por ejemplo, aquí en España, algún entrenador que yendo líder o habiendo ascendido a algún equipo, lo han cesado. Lo han cesado. O sea, yo, por ejemplo, tengo 2 compañeros que están entrenando en primera división que habiendo ascendido equipos de segunda división a primera división, el día que habían ascendido les comunican que no seguían en el club. Les comunican, pero ojo, no porque no los renovaran, no, con contrato en vigor y se quedaron fuera del club, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar. Esto nos tiene que hacer pensar, ¿eh? ¿Por qué no siguen contratando, ocurra lo que nos ocurra en la competición? Bueno, estas preguntas, más esta que voy a hacer ahora, ¿por qué hay compañeros que de repente desaparecen de la competición estando en el mercado? ¿Por qué? ¿Por qué? Unos porque a lo mejor se cansaron, ya tienen el recorrido que soñaron tener, porque ya ganaron todo el dinero que necesitaban, porque se cansaron de aguantar a la gente. Bueno, puede haber 1000 respuestas, pero hay otros que ni se han cansado, siguen necesitando el dinero, quieren trabajar, y sin embargo, pues desaparecen de la competición estando en el mercado, estando en el mercado. Bueno, a mí todas estas preguntas que me he hecho, a mí personalmente, luego a cada uno de vosotros, lo importante en esta vida es hacerse preguntas para encontrar respuestas, porque muchas veces hacemos las cosas, no nos hacemos las preguntas, no encontramos las respuestas y estamos haciendo cosas que ya ayer nos salieron mal y sigo haciéndolas de la misma manera y me siguen saliendo mal. Esto a mí lo que me dice es que la parte visible del entrenador es importante, pero la más importante de todas es la parte no visible. Y no es solamente tener un ordenador, tener unos papeles, ver fútbol, organizar bien mi trabajo. No, es que todo eso me lleva a algo muy importante y es a tener una marca propia, a tener una marca propia, no ser una copia de nadie, a tener una marca propia. Es decir, en vez de estar tanto pensando en un modelo de juego, en un sistema de juego, en un plan de partido, todo eso es importante. Es muy importante, evidentemente, porque no lo puedo dejar a un lado, porque ese es el pan nuestro de cada día. Pero no es la diferencia, porque eso nos une a todos. Son puntos comunes en todos nosotros. Porque evidentemente los modelos de juego no son tan diferentes de un equipo a otro. Es más, en eso sí que los partidos son muy repetitivos a día de hoy. En eso sí que son bastante repetitivos. La diferencia es que hay unos equipos que a lo mejor a la hora de no tener la pelota defienden más en un bloque bajo y otros defienden más en un bloque alto. Pero hasta ahí, hasta ahí. Porque luego utilizan juego combinativo, también juego directo. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? Todos terminamos haciéndolo, porque incluso aquellos que dicen, no, yo no quiero que mi equipo juegue directo, terminan jugando directo porque al final el futbolista, cuando se siente muy apretado, ve peligrar el resultado, lo que hace es simplemente alejar la pelota de zonas de peligro. Esto acaba ocurriendo, porque le ha ocurrido hasta al Manchester de Guardiola, cuando ha tenido partidos que quedaban 10 minutos y se ha visto peligrar una victoria importante y han tenido que jugar defensivamente en un bloque bajo y jugar más directo con Haaland, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto al final nos iguala a todos. ¿Dónde está nuestra diferencia? En generar de enseñanza, en que el modelo de juego, el sistema de juego, el plan de partido, nosotros, cada uno de nosotros, tiene que generar una manera de llevárselo a nuestros jugadores. Y eso se genera trabajando con nosotros mismos. Por eso puse antes la foto esa de ese trabajo que nadie ve, donde me estoy moldeando a mí mismo en mi casa, en el interior del refugio que cada entrenador tiene. Bien, continúo
En esta foto estamos viendo, por ejemplo, hay campitos, sistemas de juego, apuestas de fútbol, ¿de acuerdo? Pongo sistemas de juego desde un 4-4-2, un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-4-1-1, un 5-3-2, lo que queráis, y unas maneras de jugar, unas más interiores, otras más, diríamos, más amplias, unas más arriesgadas, otras más conservadoras. Bien, esto nos iguala. Sigo diciendo, esto nos hace a todos iguales. Yo cuando estaba en el Atlético de Madrid de director le decía a los entrenadores de la base, digo yo, en una semana no vengáis a entrenar, ir a ver entrenar a un compañero que esté entrenando al Alcobendas, al San Sebastián de los Reyes, a cualquier equipo, ir a ver entrenar un equipo de vuestra misma categoría, a un compañero que esté en otro club, y a la semana venir por aquí a hablar conmigo y decirme en qué se diferencian los entrenamientos de ese compañero del Alcobendas al nuestro aquí en el Atlético. No se va a diferenciar prácticamente en nada. La diferencia va a estar en la calidad de los jugadores que tienen los del Alcobendas y las que tenemos nosotros. No se va a diferenciar prácticamente en nada. ¿Y qué nos quieres decir con esto, profe? Bueno, pues lo que quiero deciros es que la diferencia no está en las tareas, sino la diferencia está en vuestro modelo de enseñanza, en cómo esas tareas las lleváis al jugador, en cómo impregnáis al jugador de la información que le queréis llevar, de llenarle de herramientas para que luego el jugador sea libre, independiente y fuerte dentro del juego. Ahí es donde está la diferencia. Ahí está donde está la diferencia. Entonces, siguientes preguntas, porque esto es todo hacerse preguntas. ¿De dónde sale el modelo de juego que quiero implementar en mi equipo a través de mis jugadores? ¿De dónde sale? ¿Qué pasa? Que de repente un día me vino un flash a mi cabeza y he encontrado una manera de jugar. No, vamos a ver, en mi cabeza se almacenan cosas que he visto. Cosas que he visto. Pues he visto, por poner un ejemplo, pues no lo sé, al Milan de Saki, he visto el Barcelona de Guardiola, he visto, pues no lo sé, cualquier... Entonces, ¿qué ocurre? Que de ahí va saliendo una mezclanza, una mezclanza que va generando en el entrenador un gusto por el fútbol determinado, un gusto que le lleva a aprovecharse de cosas que ha visto y conjuntarlas dentro de su cabeza. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? El siguiente paso es que evidentemente, como todo eso lo saco del propio juego, de lo que yo he visto, del propio juego, y que luego en mi cabeza lo adapto a esos jugadores que yo tengo, para luego en el entrenamiento adaptar lo que yo quiero que ejecuten mis jugadores a sus capacidades. Fijaros, o sea, yo por ejemplo cambio el orden de los factores aquí. Yo digo, no es que los jugadores se tengan que adaptar a una idea que yo les propongo. No, es que no puede ser. O sea, si yo voy a un sastre a que me haga un traje, es el sastre el que adapta telas a mi cuerpo. Lo que no hace es que tiene allí un traje y me coge a mí con un cuchillo y empieza a cortarme carne, ¿vale? Para adaptar mi cuerpo al traje que ya tiene allí. No se trata de eso. Y nosotros al final somos como un sastre. Entonces yo digo, ¿de dónde sale el modelo de juego que quiero implementar en mi equipo a través de mis jugadores? Sale del propio juego. Pero luego tengo que tener la capacidad de adaptar eso a mis jugadores. Tengo que tener la capacidad de adaptar eso a mis jugadores para que mis jugadores se sientan cómodos y que sus mejores capacidades florezcan de tal manera que aparezcan sus mejores versiones individuales y colectivas. El sistema y variante del juego es algo nunca visto en otros estadios, en otras competiciones, en otros momentos, en manos de otros entrenadores. Si nos damos cuenta, esto del fútbol va un poquito por modas. Y las modas van provocadas por los equipos exitosos. De hecho, cada vez que hay un mundial, el equipo que gana el mundial, la selección que gana el mundial, depende con qué sistema gane ese mundial, genera una especie de tsunami a nivel mundial donde hay una especie de cortar y pegar. Ha habido momentos que una selección ha ganado un mundial con 3 centrales, 2 carrileros, por poner un ejemplo, y de repente hemos visto como en las ligas europeas
se ha empezado a jugar con ese sistema. Ha ocurrido algo parecido a lo que en su momento, por ejemplo, cuando Arrigo Sacchi en el Milan montó aquella vaina con el tema de una línea de 4 muy adelantada, con un líder que era Franco Baresi, que medían muy bien ese timing para dejar al equipo contrario un fuera de juego, achicar los espacios de tal manera que si no robaban por delante te dejaban en fuera de juego por detrás. Bueno, pues de repente vimos como hubo muchos entrenadores que intentaron hacer eso también en sus equipos. Cuando el Barcelona, a través de Guardiola, a través del 4-3-3, con una presión tras pérdida, con mucho tercer hombre, con perfilamientos constantes de los jugadores, con fijar rivales para liberar compañeros, todo eso que empezó a aparecer en aquel Barcelona, hubo muchos equipos también que continuaron con ello. Quienes tuvieron éxito con estas cosas no cortaron ni pegaron, sino que adaptaron con diferentes matices a sus jugadores. Porque en esto no hay algo que tenga una receta mágica. El éxito, yo soy de los que digo que llega con aquello que realmente es beneficioso para las capacidades de una persona y no con algo que le quieres meter porque lo has visto no sé dónde y es que o lo hacemos de esta manera, no lo hacemos de otra manera. No, así no, yo no entiendo que lleguen yo por lo menos no lo entiendo. El sistema y variantes de juego es algo nunca visto en otros estadios, en otras competiciones, en otros momentos, en manos de otros entrenadores. Pues para nada, porque nos movemos todos por patrones muy parecidos, con nuestros matices, pero muy parecidos. Con esto no estoy tirando para atrás tema de sistemas de juego, no lo estoy tirando para atrás. Estoy intentando trasladarle a cada uno de nosotros que vaya con la fuerza interior, ¿vale? Que no te va a venir del exterior, no te va a venir de un directivo, no te va a venir de nadie, no te va a venir porque no miden más que a través de victorias y nada más, pero tu diferencia está en lo que construyes en ti mismo. En lo que construyes en ti mismo. Esa es tu fuerza, es tu cobijo. Es cuando te ves un poco perdido, ¿hacia dónde voy? Vete hacia donde realmente tú tienes la fuerza, que es tu propia marca, cómo tú trabajas, que al final eso queda en los jugadores, porque los jugadores acaban diciendo, yo me sentí muy cómodo con este entrenador, cómodo no porque no trabajara, sino porque realmente fue capaz de sacar lo mejor de mí. Me exigía muchísimo, entrenábamos como cabritos, no sé qué carajo, pero ese entrenador tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final eso es que tú has generado una marca, y eso es lo que sí te puede ir trayendo trabajo. Porque ese jugador al que tú dejaste marcado por tu manera de trabajar, al cabo de 8 años resulta que está como director deportivo de un club. Y tú si sigues entrenando, pues de repente a lo mejor se acuerdan de ti. El que no tiene marca no se van a acordar de él, porque como el fútbol va por modas, tenemos que luchar con nuestra marca contra esas modas. Ahora un entrenador, hace años solamente entrenaban en el fútbol de élite exfutbolistas profesionales. Tuvo que entrar un tal Juan Malillo en el fútbol profesional español para abrir la puerta a entrenadores que no habían sido futbolistas profesionales. Y tuvo que entrar Juan Malillo teniendo éxito. Si no lo llega a tener Juan Malillo, no hubieran entrado otros entrenadores de su perfil. De repente empezaron a entrar muchos como Juan Malillo y tuvieron dificultades exfutbolistas profesionales para entrar. Ni es lo uno, ni es lo otro. Pero al final, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Que hay sitio para los dos, pero para aquellos que han generado una marca, que generan un modelo de enseñanza propio. Cuando digo de enseñanza, no me estoy refiriendo al fútbol formativo, me estoy refiriendo al fútbol formativo y al fútbol profesional. Porque a un jugador joven le enseñamos primero las herramientas que tiene que dominar o provocamos situaciones para que aprendan, tengan un aprendizaje en las herramientas que tienen que dominar dentro del juego.
cuando ya son jóvenes, pero están cerca de entrar en el fútbol profesional, les enseñamos la profesión del futbolista. Ahí ya toca enseñarles cómo tienen que entrar dentro del fútbol profesional. Pero cuando son profesionales, seguimos trabajando a veces con niños, con adolescentes y con jóvenes, porque el futbolista profesional siempre tiene comportamientos en momentos determinados de niño, de adolescente o de un joven. Porque ¿qué futbolista profesional no se enfada porque hoy no lo pusiste a jugar? ¿Qué futbolista profesional no responde mal ante un compañero en un momento determinado que dices esto? Pero no, si es un adulto, ¿qué carajo anda haciendo? Parece que tiene 15 años. Lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen eso? Nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. ¿A través de qué? De habernos preparado en esta diferencia, en un modelo de enseñanza, en un modelo de enseñanza. Entonces yo digo, todo sale del propio fútbol, el que vemos, el que transformamos, el que adaptamos a nuestros jugadores y equipos como haría el mejor sastre. A medida para conseguir el máximo rendimiento individual y consecuentemente colectivo. Esto yo me imagino que está claro, ¿verdad? Bien, fijaros, aquí ahora he puesto lo que puede ser una especie de universo, ¿verdad? Estamos preocupados, últimamente leemos muchas cosas de que nuestro planeta donde vivimos, la Tierra, que está teniendo una transformación en cuanto a temperatura. En cuanto a temperatura. De hecho, hay gente que vive cerca de las costas que tiene miedo que a lo mejor dentro de 20 años, pues su casa no exista, porque el mar haya subido de nivel, porque se están deshaciendo los polos y que de repente el agua pues cubra tu vivienda. Es decir, una casa que has tardado en comprar 30 años pagando la hipoteca, de repente te desapareció. De repente te quedas sin nada, ¿no? Te quedas sin nada, has estado remando en tu vida, no sé qué carajo, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Yo creo que todos tenemos claro, sin ser muy estudiados en la materia, de que el sol es parte vital para la vida de nuestras vidas, es parte vital en la Tierra, el sol, porque es el que crea una homeostasis, un equilibrio de temperatura por el cual en la Tierra, nosotros los que vivimos en la Tierra, todos los seres vivos, no tenemos problemas. Entonces, el Sol es lo más importante de nuestra constelación. Es lo más importante. Bien, pues yo ahora voy a hacer una adaptación de lo que es una constelación, nuestra constelación donde nosotros vivimos, ¿de acuerdo? Al fútbol. Al fútbol. Entonces, ¿qué es lo más importante dentro del fútbol? El propio juego del fútbol. El propio juego del fútbol. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. A partir de ahí, luego podemos ordenar el resto de piezas de esta especie de puzzle. Podemos ordenarlas. Aunque yo creo que las 2 o 3 primeras que voy a comentar ahora tienen que ir por delante. Tienen que ir por delante. Y esto es importante que nos lo metamos los entrenadores en la cabeza. Porque si no vamos a dar más importancia a cosas que son importantes, pero que no son las más importantes de las importantes. Todo es importante, pero siempre en la vida hay algo que es más importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por lo más importante. ¿Por dónde tenemos que continuar? Por lo siguiente, que también es importante, pero no olvidándome de lo que es más importante. Entonces, lo primero de todo, esto es fútbol y no lo puedo olvidar nunca. A la hora de entrenar, tengo que recordarme todos los días que las tareas que hago son de fútbol, no son de atletismo, no son de otras cosas. Son tareas de fútbol. Estoy preparando a los jugadores para jugar al fútbol. Los jugadores quieren jugar al fútbol. Todo el mundo está en esto porque aman el fútbol. Entonces, el centro de todo, el sol, de ese sol que ilumina todo lo que yo tengo que construir como entrenador, tiene que rodar alrededor del fútbol. Y muchas veces nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos. Yo incluso hay veces que a directivos en los clubes donde he estado, cuando me dicen, es que esto es una empresa, digo yo, sí, pero es una empresa de fútbol. Es decir, es una empresa con el apellido de fútbol. Con lo cual aquí todo el mundo tiene que entender un poquito de fútbol.
No vale decir, es que yo no entiendo de fútbol. No entiendes de fútbol, pero tocas las narices, entonces fastidias al que sí entiende de fútbol y que está intentando por todos los medios que el fútbol dentro de esta empresa esté bien. Entonces no vale. Tienes que entender un poco de fútbol, pero no para meterte con los que saben de fútbol, sino para respetar a los que saben de fútbol y entender dónde está tu lugar. Porque todo rueda alrededor de una pelota en un juego llamado fútbol. Y esto es importante que lo tengan en los clubes, sí. Que lo tengan en cuenta los clubes, sí. Pero es muy importante que lo tengamos nosotros también a la hora de entrenar, a la hora de solucionar problemas, que los problemas que nosotros solucionamos son problemas dentro del fútbol, no son cualquier problema, ni en cualquier contexto. Con lo cual tienen también un problema en el fútbol, tiene el apellido del fútbol. Y hay que saber solucionar los problemas dentro del fútbol. ¿Qué ocurre? Que este fútbol, ¿quién lo juega? Personas. No lo juegan jugadores o futbolistas. Yo, por ejemplo, a las personas que juegan al fútbol las diferencio de dos maneras. Está el jugador y está el futbolista. Está el jugador y está el futbolista. ¿Qué diferencia hay? El jugador juega al fútbol y no juega condicionado con una especie de guillotina donde ese juego es un juego para ganar. Pero el jugador no tiene que tener nunca la guillotina de es que si no gano hay consecuencias. Pero sin embargo el futbolista sí. El futbolista se ha preparado, de hecho tiene que estar preparado para saber que ese juego del fútbol, en ese mundo donde él ha entrado ahora, sí tiene consecuencias. Las consecuencias hoy son que el futbolista ya está en el mundo profesional. Si yo digo, el jugador no está en el mundo profesional. El jugador puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un joven, no puede ser un adulto que juega al fútbol amateur. Ese es un jugador de fútbol. Un futbolista es aquel que es lo mismo que el jugador, pero con una exigencia máxima, donde está condicionado todo por el ganar o perder. Esto es así, porque son empresas de verdad, de fútbol, que viven de lo que generan a través de ganar, que marcan que el entrenador que está en ese equipo pueda continuar trabajando o no continúe trabajando, que marcan que en esos clubes haya más o menos ingresos económicos, que haya más gente que quiera estar apoyando al club o menos gente, que siga habiendo un proyecto en el tiempo creciente en la apuesta económica, deportiva. Todo lo marca el ganar o perder. Todo lo marca el ganar o perder. Por eso yo digo que ahí están los futbolistas, que el jugador se moldea y se prepara para llegar a ser futbolista. Pero siendo futbolista o siendo jugador, todos están dentro de una persona. Y eso nosotros los entrenadores tenemos que entender, que estamos en un mundo que gira todo alrededor del sol, es decir, alrededor del fútbol, pero que trabajamos con personas. Por eso antes os decía, para mí, lo más importante de todo es no olvidarnos nunca de que estamos hablando de fútbol. El resto de cosas las podemos colocar en un orden, cada uno, pero yo digo que la segunda es que no podemos olvidar de que trabajamos con personas, de que nosotros los entrenadores somos personas, que debemos de tener empatía, igual que queremos que nos respeten nuestros jefes, nosotros tenemos que respetar también a nuestros subordinados. Lo mismo que a nosotros nos hace daño de arriba hacia abajo, le va a hacer daño a los que están por debajo de nosotros. Lo mismo. Por eso la empatía hay que utilizarla muchísimo porque trabajamos con personas. Y tanto el futbolista profesional como el jugador, tanto el adulto como el niño, tienen emociones. Tienen emociones y no viven a espaldas de sus corazones. No viven a espaldas de sus corazones. El futbolista cuando entra a jugar un partido, cuando está entrenando, no agarra el corazón, se lo saca del pecho y lo deja en una taquilla. Lo lleva con él al campo. Lo lleva con él al campo y en ese corazón se almacenan un montón de emociones. Y esto nosotros los entrenadores no podemos olvidarlo. Esta es nuestra diferencia. Esta es nuestra diferencia. Que esas personas luego se convierten en jugadores o en futbolistas. Se convierten, no, están metidas ahí dentro. Y en ese momento que se visten de corto, que están con nosotros, son jugadores o futbolistas.
Están aquí porque les encanta el juego del fútbol y el juego del fútbol no se entiende sin una pelota. No se entiende sin una pelota. Yo soy de los que digo que en un entrenamiento de fútbol no es entrenamiento de fútbol si no hay pelotas. Coime, ¿y cómo hacemos cuando se tiene que hacer un trabajo, por ejemplo, de fuerza, que no tiene nada que ver con la fuerza del fútbol, porque no es en un gesto de un salto, de cómo caigo, de cómo me giro, que no sé qué más, que puedo meter la pelota, porque puedo meter acciones, no sé más, tengo que ir al gimnasio? Yo puedo deciros de que en los equipos profesionales donde he estado, cuando los jugadores están en el gimnasio, meto las pelotas. Aunque no las toquen, están presentes. Aunque no las toquen, están presentes. La pelota es el efecto más grande de motivación que mueve a la persona, que mueve el jugador, que mueve el fútbol. Es aquello que un día, cuando éramos niños muy chiquitos, pasó por ahí rodando y fuimos detrás de ello, nos agarramos a esa pelota y ya no la soltamos nunca. No la soltamos nunca. Yo solamente quito la pelota en algún entrenamiento cuando veo que el propio jugador no respeta la pelota, y no respetarla es no darle el valor que le tienen que dar. Cuando veo que la maltratan, cuando veo que no ponen atención en lo que están haciendo, en trabajos de técnica, de táctica, de lo que sea, digo, le estáis perdiendo amor a la pelota, la vamos a quitar. Entonces vamos a entrenar a otra cosa que no sea fútbol. Y quito la pelota. Pero la quito para que sepan, para que entiendan, para que sientan lo diferente que es entrenar sin una pelota. Para que luego, cuando les des la pelota otra vez, le vuelvan a dar valor a la pelota. Yo lo tengo clarísimo. Que dentro de todo esto nos enfrentamos a momentos de cada jugador, a momentos del equipo, a momentos de la competición, a momentos incluso que estoy sufriendo yo como entrenador dentro del club. Es una montaña rusa continua donde se nos exige un poquito ser una especie de hombre orquesta con los demás, pero también con uno mismo. Un hombre orquesta que es capaz de tocar una batería mientras que está tocando una filarmónica o ¿cómo es? Una armónica, tocando la guitarra y cantando. Una especie de hombre orquesta. Entonces tenemos que manejar tantas cosas. Es muy complicado el mundo del entrenador, ¿verdad? Es muy complicado. Porque cuando no hay un momento complicado con Pepe, lo hay con Juan. Cuando no lo hay con Juan, lo hay con Eduardo. Cuando parece que todo está tranquilo, de repente pierde 2 partidos seguidos, con lo cual el equipo entra en un estado de nervios. ¿De nervios por qué? Porque yo les he condicionado sus cabezas, sus emociones, por culpa de haber perdido 2 partidos. No, por los entornos. ¿Y cómo controlo yo los entornos para que no perjudiquen a los jugadores? ¿Y cómo yo consigo que el jugador tenga un control interno propio para que lo de afuera no le afecte? Pues tengo que tener herramientas para todo eso. ¿Dónde consigo todo eso? Conmigo mismo. Conmigo en mi propia preparación. Por eso digo, esa es la parte oculta. La parte oculta. Porque nadie nace preparado para todo esto. A todo esto tenemos que llegar a través de prepararnos nosotros. ¿Dónde? En la cara oculta. No en un sistema de juego, no en un modelo de juego. Todo eso es muy sencillo. Todo eso es muy sencillo. Este universo es el que es complejo y es para el que nos tenemos que preparar. Que luego hay contextos. Porque claro, yo por ejemplo, que he estado, mi última secuencia antes del Real Avilés Industrial es en el Atlético de Madrid. Es decir, paso de estar en un club con 700 millones de euros de presupuesto, casi 15 millones de euros en la academia que yo dirigía, a estar en un club de segunda división B con un poquito más de 1 millón de euros. Esto ya te hace ver que el contexto te genera la obligación de tener que adaptarte. De tener que adaptarte a trabajar con diferentes herramientas, a tener que trabajar con... pero a cubrir los mismos objetivos. A cubrir los mismos objetivos.
¿Cuáles son los mismos objetivos? ¿Quedar campeón de primera división? No, porque no estás en primera división. No, hacer tu trabajo siempre en ese umbral que está marcando de que tú estás consiguiendo lo máximo de lo que tienes entre manos. Más nada, más nada. Con menos herramientas, con menos posibilidades. Entonces, tienes que tener esa capacidad de imaginación, esa capacidad de adaptación. ¿Y cómo consigues todo eso? Con la cara oculta, con esa parte que no ve nadie, con estar generando planes en tu casa de cómo voy a actuar mañana con esto, de cómo voy a hacer con lo otro, de cómo voy a intentar conseguir que este jugador esté un poquito más tranquilo para que el entrenador lo pueda manejar con más solvencia de cara a la competición. Hablo, por ejemplo, en la faceta mía como director deportivo. Pues todo esto es vital. Y por último está el entrenador. Cuando pongo por último el entrenador, fijaros que he hablado del fútbol, he hablado de las personas, he hablado del jugador o futbolista, he hablado de los momentos, he hablado del contexto, de la pelota, y digo, por último, el entrenador. Y no digo por último el entrenador porque seamos lo último, sino porque es lo que podríamos decir, es el nido donde todo esto termina cayendo. Es decir, todo termina cayendo encima de nosotros. Nosotros absorbemos el contexto, intentamos que el contexto no afecte el camino. Y el camino lo recorro con mis jugadores, con mis futbolistas, con mis compañeros de cuerpo técnico. Que las personas estén lo mejor posible. Mi objetivo es que las personas que yo manejo se sientan más grandes, no más pequeñas. Porque si se sienten más grandes, va a surgir de ellas un mejor jugador, un mejor futbolista, más efectivo, más para conseguir objetivos más grandes. Al final es una espiral donde el entrenador toca todo. El entrenador tiene que resolver momentos, tiene que solucionar momentos, siempre dentro del fútbol. El jugador tiene que trabajar con el jugador para sacar el máximo rendimiento dentro del fútbol. El entrenador trabaja con personas que evidentemente cuando salen de mi cobijo llegan a su casa y tienen sus cosas, pues con la mujer o con sus padres o con los amigos o en el colegio o en sus vidas. Al final me toca a mí como entrenador buscar equilibrios de todo esto. Que los contextos, evidentemente a mí me generan el tener que adaptarme a trabajar con las personas de una manera determinada, que el fútbol tiene que ser de una manera determinada, que el futbolista tengo que intentar conseguir que ese contexto no le afecte y que el contexto favorezca su mejor rendimiento. Y todo siempre con una pelota que es una caprichosa en medio. Una caprichosa. Que por muy bien que hagan las cosas, unas veces la pelota pues pega en el palo y entra y otras veces pega en el palo y sale, es una caprichosa. Pero que tiene que ser nuestra amiga y nuestra compañera de continuo. El entrenador en su faceta de químico es otra de nuestras grandes diferencias. Yo aquí pongo el ejemplo de Ancelotti, por ejemplo. Para mí Ancelotti, a día de hoy los entrenadores profesionales tienen cuerpos técnicos tan extensos y tan preparados que tienen que saber de todo. Esto es evidente para que no les engañe nadie y para luego coordinar todo. Pero sobre todo, yo creo que hay algo que los diferencia. Yo para mí, Ancelotti, por ejemplo, es un grandísimo químico. Cuando digo que es un gran químico, ¿a qué me refiero? A que ha conseguido a través de su experiencia dentro del fútbol haber hecho muchas cosas, seguramente que algunas mal, otras bien, pero siempre haberse hecho preguntas para sacar conclusiones y que el siguiente paso ya lo dé de una manera más efectiva, ¿de acuerdo? Pues ha conseguido ser un químico, digo, porque detecta muy bien cuáles son las capacidades de su lateral derecho. Voy a poner un ejemplo en un sector del campo. Detecta muy bien cuáles son las capacidades de su lateral derecho, cuáles son las capacidades de su extremo derecho, cuáles son las capacidades de su volante derecho, cuáles son las capacidades de su central derecho, ¿de acuerdo? Y sabe muy bien cómo mezclar diferentes capacidades para que surjan otras sustancias. Es decir, imaginaos, por ejemplo,
que tú pones un lateral derecho con unas capacidades determinadas y un extremo derecho con otras capacidades determinadas. Es decir, un lateral derecho, por ejemplo, que es más defensivo que ofensivo. Y tú por delante pones un extremo derecho que es más defensivo que ofensivo también. Tú ya sabes que por esa banda, o debieras de saber, que por esa banda no vas a atacar. Por esa banda tú no vas a hacer daño. Por esa banda sí que tú vas a ser más robusto defensivamente. Porque estás poniendo un lateral derecho defensivo y un extremo derecho defensivo. ¿Qué ocurre? Que este hombre, por ejemplo, sabe que si tiene a Vinicius por delante, tú a Vinicius no puedes estar generándole continuamente preocupaciones defensivas. Porque si Vinicius es diferencial en ataque, ¿tú qué tienes que ponerle en esa combinación química por detrás? ¿Un lateral de largo recorrido? Pues no. Pues no. Pues no. ¿Por qué en este caso Ancelotti se ha enamorado desde el primer día de Mendy? Como él dice, es el mejor lateral defensivo que hay en el mundo. Porque simplemente la química, el juntar dos sustancias diferentes, a él le da un resultado súper buenísimo. Mendy hace mejor a Vinicius y Vinicius hace mejor a Mendy. Sale lo mejor de Vinicius a través de que Mendy hace un trabajo que es el propio, más el que podría hacer también Vinicius, y resulta que lo que está haciendo Vinicius no demanda de que Mendy tenga que exponerse demasiado en ataque y que a lo mejor pues no es tan bueno. A lo mejor no es tan bueno. Esa química, los entrenadores debemos de aprenderla, porque muchas veces podemos trabajar muy bien de lunes a viernes, de lunes a sábado, y destrozar nuestro buen trabajo por no alinear bien, por no hacer bien esta química. No es solamente el plan de partido, no es solamente la idea que yo tengo. Esas fichas que yo pongo en el encerado, que pongo en esa pizarra magnética, no tienen nada que ver con los futbolistas que luego están en el campo, porque cada uno de ellos tiene capacidades, no son fichas inertes, no son fichas que yo tiro flechas. No, por naturaleza el jugador que es de una manera va a tender a hacer cosas de una manera. Y el jugador que tiende a hacer cosas de otra manera, pues tiende a hacer cosas de otra manera. Y esto tenemos que entenderlo, porque un partido de 90 y pico minutos es un tiempo muy largo, suceden muchísimas cosas. Y lo que más acaba saliendo es la naturalidad del jugador. Eso es lo que acaba saliendo más. Por mucho plan de partido que haya. Y esto el entrenador lo tiene que entender. Por eso, entrenadores como Ancelotti nos marcan no un camino, sino que nos dan una lección de que hay una parte también oculta del entrenador que es trabajar estas cosas. Esto no viene en los libros. Esto cada uno de nosotros tiene que buscarlo en su casa, analizando bien a sus jugadores, imaginándose cómo mezcla este futbolista con este otro. Es igual que cuando vamos a hacer cambios en un partido. Cuando vamos a hacer cambios en un partido, si queremos cambiar las cosas que están ocurriendo en el partido, lo que no es normal es cambiar a un jugador que tiene unas capacidades X por otro jugador que tiene las mismas capacidades X. Van a seguir ocurriendo las mismas cosas. Van a seguir ocurriendo las mismas cosas. Lo único que he hecho es refrescar. Es decir, meter más fuerza, meter más frescura. Pero no van a cambiar las cosas. Ahora, si yo en el plan de partido estoy jugando con un extremo, que es un extremo no profundo, que es un extremo mentiroso, para dejar sitio, espacio para que tire el lateral. Si a mí no me está yendo bien el partido con ese extremo mentiroso, porque el lateral no está irrumpiendo bien, porque me están esperando en zona y no estoy consiguiendo nada, pues a lo mejor el cambio que tengo que hacer es quitar al extremo mentiroso y meter un extremo profundo y que el lateral, en vez de ir por fuera, pues vaya por dentro. Entonces ya están ocurriendo cosas diferentes, con lo cual el rival ya tiene que defender de manera diferente, con lo cual el rival ya se tiene que adaptar a cosas diferentes y entonces sí van a pasar cosas. Esas son las cosas de la cara oculta del entrenador, de la cara oculta, que se llegan a través de profundizar, de ver mucho fútbol, de estar en casa, de ver partidos, de ver jugadores, de ver comportamientos de entrenadores. Ahí está la cara oculta. Ahí está la cara oculta. Y esa cara oculta la genera cada uno de nosotros
cada uno de nosotros, porque esto no viene en los libros. ¿Cómo juntando diferentes capacidades se consigue un mayor rendimiento colectivo? Lo acabo de explicar. El plan de partido, mucho más que el propio modelo de juego, mucho más que la estructura que lo soporta, mucho más que el análisis del rival. Conclusión. Yo, por ejemplo, cada vez que veo un partido por la televisión, lo primero, intento ser el entrenador de los dos equipos que están jugando, porque es una manera virtual de estar preparándome como entrenador, de estar en ese proceso de aprendizaje de leer qué está pasando en el partido, de alimentar el estratega dentro del entrenador. Porque el estratega no es el del balón parado, no es el del ABP. Ya gracias a Dios, a día de hoy, en esto del fútbol, las acciones de balón parado se llaman ABP. Porque estábamos llamando a las acciones de balón parado estrategia mal llamadas. Porque agarramos el libro, por ejemplo, de El arte de la guerra, es un libro de militar, y te habla de la estrategia, y la estrategia no es un balón parado, no es una acción puntual. La estrategia es el plan. Es el plan. Es el plan. Entonces, ¿cómo yo como entrenador puedo generar planes que beneficien a mis jugadores luego en el partido? ¿Cómo yo como entrenador, una vez que ya el plan está ejecutándose a través de mis jugadores, cómo yo puedo estar leyendo el partido de tal manera que anticipe cosas, igual que el buen defensa anticipa mentalmente y anticipa físicamente para no tener que técnica y tácticamente, me explico? Ese central, por ejemplo, que está marcando una altura defensiva en la línea, ¿de acuerdo? Está marcando una altura defensiva y de repente cuando ve que el pasador que está a 30 metros está levantando la cabeza para meter un pase a mis espaldas y ves como ese central casi se coloca por delante del delantero, como dejándolo en fuera de juego, antes de que hagan el pase. ¿Para qué? Para cambiarle la idea al pasador, para luego volver a ponerme en mi lugar. Es decir, me estoy anticipando para no tener que anticiparme. Me estoy anticipando. Bueno, pues el entrenador tiene que hacer lo mismo. El entrenador tiene que estar haciendo matemáticas en un partido de tal manera que está viendo cosas que están pasando para poder ayudar al jugador. ¿Cómo? Pues cambiando una altura defensiva, modificando la altura de un jugador, modificando una estructura en un momento determinado, porque a lo mejor me están haciendo daño por dentro porque estoy jugando un 4-4-2 y el equipo rival en la zona de adentro tiene 3 jugadores y yo tengo 2, con lo cual ni defiendo bien ni ataco bien, con lo cual en las transiciones estoy perdiendo siempre, porque siempre estoy con uno menos. Siempre estoy con uno menos, y a lo mejor tengo en ese momento que decirle a uno de los puntas que se retrase para que igual ahí en el medio, por poner un ejemplo. Esa es la manera de ayudar. Yo muchas veces digo que el futbolista dentro del juego tiene 3 dimensiones, tiene 3 problemas que resolver. Uno es con la pelota, otro es dentro de la jugada y otro es en la lejanía. Pero el entrenador tiene 2 problemas, no tiene 3 como el jugador. Tiene 2 problemas. Uno, el problema de la jugada, y luego otro, el problema del juego. Y sin embargo, esa pelota que imanta hace que el entrenador también esté mirando la pelota. Con lo cual me estoy perdiendo la lejanía. Es decir, me estoy perdiendo lo que ocurre por delante de la pelota, que es lo que yo tengo que estar mirando, porque de repente estoy viendo que el equipo contrario me está defendiendo en zona, por ejemplo, yo estoy intentando generar desmarques de apoyo hacia el balón para ver si me persiguen, para que se queden espaldas libres y que un jugador de segunda línea tire para adelante, pero es que no vienen. Pero como no estoy mirándolo, estoy mirando la pelota solamente, no estoy viendo eso, pues no modifico nada, no le doy una instrucción a mis jugadores de decir, señores, no, hoy el plan hay que girarlo. El plan hay que girarlo, hay que generar superioridades numéricas. No vale con intentar atraer porque no vienen detrás de nosotros. Hay que generar superioridades numéricas o cambios de orientación. No lo sé. Tengo que pensar en otra manera. ¿Qué ocurre? El entrenador tiene que mirar eso, lo que quiero conquistar por delante y lo que estoy dejando por detrás, pero no la pelota. No la pelota. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando estaba en el Atlético de Madrid, había un entrenador y un segundo entrenador y yo le decía a los 2 entrenadores, digo, yo vos recomiendo de que uno de vosotros persiga el balón hacia adelante y el otro que esté mirando qué está dejando el equipo por detrás.
¿Qué está dejando el equipo por detrás? No miréis los dos lo mismo. No miréis los dos lo mismo. Porque no vais a poder ayudar a vuestros jugadores. No vais a poder ayudarnos de esa manera. Tener más datos de lo que le hace falta al jugador. Estamos teniendo un problema porque estamos yendo en ataque, no estamos viajando juntos. Cuando perdemos la pelota, estamos muy desestructurados, muy lejos unos de otros y el rival transita con mucha facilidad. Transita con facilidad y encima estábamos yendo para adelante y mis defensas no están realizando las vigilancias sobre rivales o sobre espacios como las tienen que vigilar. Bueno, pues si no corrijo eso, a la primera pérdida de balón voy a tener un problema, me van a hacer una contra, nos van a hacer un gol. ¿Dónde está el trabajo del entrenador? En eso. En eso. Lo que dejamos por detrás y lo que queda por conquistar por delante. En eso. No en la pelota. No en la pelota. No en la pelota. Conclusión. Ponerse en el lugar del entrenador contrario intentando percibir el pensamiento que él puede tener para el partido en el que se enfrenta con nosotros. Esta es una conclusión que yo, por ejemplo, yo me he sacado, ¿no? O sea, yo digo, yo cuando voy a montar un partido, yo digo, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo tengo que hacer o lo que va a hacer el rival para impedir lo que yo quiero hacer? Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es importante ponerse en el lugar del entrenador contrario? Joder, claro que es importante, es muy importante. Es muy importante. Si mi atacante sabe cómo va a responder, el defensa contrario tiene ventajas, claro. Bueno, y entonces, ¿a qué espero yo como entrenador también? A saber qué carajo va a hacer el entrenador contrario. Yo tengo que saber lo que va a hacer el entrenador contrario. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? No, viendo partidos del entrenador contrario. No, no, no. Yo tengo que imaginarme que yo soy el entrenador del equipo contrario. ¿Qué haría yo? Si yo me pongo en el lugar del entrenador contrario, ya voy a tener una ventaja tremenda. Ya voy a tener una... Yo hay veces que digo, la temporada que estuve de entrenador en la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, voy a poneros este ejemplo, la estrategia mal llamada el ABP, balón parado, nosotros montábamos nuestras estrategias en ataque y estudiábamos la estrategia del rival para defenderla. Bueno, pues no sé si fue a la cuarta jornada o por ahí más o menos. Un día le dije al cuerpo técnico, digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar las estrategias ofensivas que hace el equipo rival y se las vamos a hacer nosotros a ellos. Porque, claro, yo me puse a pensar y yo digo, ¿qué está haciendo hoy el entrenador contrario de sábado, de viernes? ¿Qué están haciendo en su estadio? Preparando la estrategia. ¿Y preparándola en base a qué? A lo que han visto en los vídeos de la estrategia que nosotros hacemos. Bueno, pues no vamos a hacer la estrategia nuestra. Ni voy a andar cambiando con variantes. No, 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 voy a hacer la de ellos. La que han hecho ellos la semana pasada, voy a hacérsela yo. Tal jugador hace un bloqueo, el otro no sé qué más. Vamos a hacer la medicina de ellos. Voy a ponerse la batalla. Empezaron a hacerse goles en estrategia impresionante. Impresionante. Porque vamos todos al análisis de lo que el equipo contra el que voy a jugar está haciendo normalmente. Entonces, esto se ha vuelto algo también que a través de todas las herramientas que tenemos es muy sencillo de defender. Es muy sencillo de defender. Por eso yo digo, bueno, pues tiene que entrar la picaresca. ¿Y la picaresca cómo yo la metí? Pues de esta manera, poniéndome en el lugar del entrenador contrario, intentando percibir el pensamiento que él puede tener para el partido en el que se enfrenta con nosotros. Sorprendiéndole. Sigo con las grandes diferencias de entrenador. El estratega que lee lo que está ocurriendo en el terreno de juego y que llega a conclusiones que traslada de manera nítida a sus jugadores para que ellos puedan actuar en el terreno en tiempo y forma de la manera más eficaz. Esto resumido, todo lo que he dicho hasta ahora. ¿Cómo podemos trabajar en nosotros mismos esa lectura del juego? Yo antes decía, cuando estamos viendo partidos por la televisión,
de manera virtual, sentirme que soy el entrenador de este equipo. ¿Qué haría yo para defender esto? ¿Qué haría yo para atacar esto? Vale, esa es una manera, pero hay más maneras. Creando escenarios de entrenamiento que me saquen como entrenador de mi área de confort. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando en nuestra casa montamos una tarea, esa tarea comienza en este punto y termina en este punto. Y desde este punto hasta este punto se van a dar ciertas cosas. Con lo cual, yo sé cómo empieza la tarea y cómo va a terminar. Es más, sé el desarrollo de la tarea. Quien no la sabe es el jugador. El jugador la va sintiendo mientras que la hace. Con lo cual, el jugador sí está aprendiendo en esa tarea. Sí están quedándole cosas. Pero ¿y el entrenador? Porque el juego del fútbol es sorpresivo y variable. Variable y sorpresivo. Y yo digo, y yo como entrenador, ¿cómo me ejercito en ese mundo donde aparecen cosas inesperadas a las que hay que dar respuesta? ¿Cómo yo me ejercito como entrenador si el único momento que yo tengo para ejercitarme en un momento sorpresivo es en la competición? Pues yo tengo que montar en mis entrenamientos todos los días situaciones que generen al jugador momentos de aprendizaje a través de lo variable y sorpresivo, y no es otra cosa que jugar fútbol, pero donde yo también me vea en situaciones incontroladas, que es a través del fútbol. Hay una parte del entrenador que se convierte en una especie de cazador de cosas que se las lleva al jugador, para ayudar al jugador. Pues yo en esos partidos, yo terminar los entrenamientos con un partido de media hora, de 20 minutos, donde lo que hago es volcar todo lo que hice en las primeras partes del entrenamiento y se vuelca en ese partido, pero es que luego en ese partido, además de volcarse esas cosas, aparecen situaciones donde mi cerebro como entrenador, mi capacidad de estratega, mi capacidad de lector, se está poniendo a prueba. Es el momento donde yo tengo que ejercitarme como lector del juego, como estratega del juego, como cazador de cosas que se van a convertir en decisivas para ganar un partido. Es la única manera. Es la única manera. Si un entrenador quiere ser entrenador profesional, dices tú, yo tengo que pasar por ser segundo entrenador de uno muy bueno. Bueno, sí. Pero luego tienes que tener tu momento en solitario para cometer errores, para detectar los aciertos que estás teniendo, para experimentar tú solo, tú a la intemperie. Tienes que tener esos momentos. Entonces, ¿qué ocurre? Ya que estamos de primer entrenador, ¿cómo puede ser que la situación donde yo estoy aprendiendo como entrenador, que es a través del juego de lo que es incontrolado, cómo puede ser que yo lo extinga de los entrenamientos, lo elimine? No puede ser. Hacer fútbol es algo vital para que las cosas que yo he arrancado del propio juego, para trabajarlas en sectores más pequeños, luego surjan dentro del juego. Pero no solamente para eso, para que el jugador vuelva a ese momento de felicidad pura, porque el jugador es ese niño que en su momento fue un niño, es ese adolescente que en su momento fue un adolescente, es ese joven que en su momento fue un joven, que necesitan jugar. Cuando nosotros éramos muchachos, lo que más nos gustaba de ir a entrenar era jugar al fútbol y tirar a gol. No podemos olvidarnos de esto. Entonces, esos dos ingredientes tienen que estar metidos dentro de los entrenamientos, sin quitar cómo trabajar el plan de partido, cómo trabajar los momentos defensivos, cómo trabajar la manera de hacer daño al rival en ataque. Todo eso hay que trabajarlo, pero todo eso hay que meterlo luego en el fútbol. Por eso los entrenamientos tienen que acabar siempre con un partido de fútbol, porque luego además es la goma de borrar que elimina del jugador
esos momentos donde se ha visto como perseguido por el entrenador. Porque cada vez que nosotros corregimos a un jugador, cada vez que le estamos diciendo esto no lo has hecho bien, tienes que intentar hacerlo de esta otra manera, no sé qué carajo, es como señalarlo. Y la goma de borrar que nosotros tenemos con el jugador es a través de jugar fútbol. Que se marche para casa feliz por haber jugado fútbol. Que al día siguiente quiera venir a entrenar conmigo porque yo le doy fútbol. Esto no es llegar a un entrenamiento y hacer un partido de fútbol 90 minutos todos los días. Pero todos los días tiene que haber fútbol. Porque el sol de esta constelación es el fútbol. Y esto no podemos olvidarlo nunca. Y meternos en la cabeza. A través de hacer fútbol me estoy entrenando como entrenador, la parte del estratega. Creando escenarios en el entrenamiento que me saquen como entrenador de mi área de confort, de que esa tarea que yo sé cómo empieza, cómo termina y el desarrollo de ella, eso a mí no me trae nada como entrenador. Sí se lo va a traer al jugador, pero a mí no me va a traer nada. Entonces yo tengo que hacer fútbol y ver fútbol. Y analizar el fútbol de manera virtual, convirtiéndome así en un cazador. La utilización del vídeo. El vídeo como análisis del rival, el vídeo como análisis propio, comportamientos individuales, correcciones y refuerzos, comportamientos por familias, correcciones y refuerzos, comportamientos lineales, correcciones y refuerzos, comportamientos de equipo, correcciones y refuerzos. Yo para mí, la utilización del vídeo, esa otra parte no visible, en parte visible porque esto sí lo aprecia el jugador, ¿de acuerdo? Yo para mí el vídeo, a mí me gusta mucho más utilizarlo en mis propios entrenamientos, porque hay muchas cosas que pasan desapercibidas para el entrenador y que es importante que no pasen desapercibidas. La única manera es grabar los entrenamientos, poner una cámara fija y grabar los entrenamientos. Porque no solamente voy a ver cosas que se hacen mal a nivel táctico, no solamente voy a ver situaciones técnicas que no se tenían que haber dado. No. Es que voy a ver muchas cosas que tienen que ver con actitudes, que tienen que ver con emociones, que tienen que ver con cosas que van a ser la base de la diferencia del entrenador. El entrenador que acaba construyéndose como un entrenador muy diferente es aquel que no solamente consigue tener un equipo donde todos los jugadores quieren hacer las cosas de una manera colectiva, respetando la individualidad de cada uno, pero de una manera colectiva que nos une. No es solamente eso, sino conseguir que los jugadores de mi equipo, de mi plantilla, no solamente hagan las cosas de la misma manera o en el mismo camino o hacia el mismo lugar. No, que sientan lo mismo, que todos sientan la victoria de igual manera, que todos sientan la derrota de igual manera. ¿Y eso cómo lo conseguimos? No lo podemos conseguir si no grabamos entrenamientos. ¿Por qué digo esto? Porque grabar entrenamientos es empezar a ver actitudes. Y cuando yo veo que hay 2, 3, 4 jugadores que les veo con mala actitud, esos jugadores tengo que recuperarlos. Porque mi objetivo es que todos sientan lo mismo. Que todos sientan lo mismo. Cuando un entrenador consigue que sus jugadores vayan en la misma dirección a nivel técnico-táctica en el terreno de juego, ya tienes algo ganado muy importante. Pero cuando encima has conseguido que todos sientan lo mismo por la derrota, por la victoria, eso ya es el sumo. Eso ya es el sumo. Y eso tenemos que conseguir. Por eso yo digo que es muy importante grabar los entrenamientos, porque se nos pierden muchas cosas en el camino. Muchas cosas. Yo lo que hago es, por ejemplo, luego, cuando tengo que poner vídeos a los jugadores, primer día de entrenamiento, pongo vídeos nuestros, no del rival. Nuestros. Segundo y tercer día de entrenamiento, nuestros y del rival. ¿Por qué? Porque estoy trabajando el plan de partido. A mí no me gusta, por ejemplo, poner el vídeo del rival el último día. Porque si el miércoles y el jueves, por ejemplo,
es cuando el plan de partido se manifiesta mucho más acentuadamente. ¿Qué pasa? Que el plan de partido, nada más que lo sé yo tengo que hacer partícipe al jugador. Y no es diciendo, esta tarea es para hacer tal, no sé qué más. No, ponerles el vídeo del por qué esa tarea va a darnos un rendimiento. Entonces yo tengo que hacer partícipe al jugador, porque si le hago partícipe, le hago responsable. No puede ser que la responsabilidad solamente sea del entrenador, la de ganar. Entonces yo tengo que generar contextos que hagan al jugador partícipe para que sea responsable. Por eso yo, por ejemplo, mitad de semana, los vídeos que pongo son del plan de partido y en el plan de partido entra el rival. Pero luego ya, cuando se está acercando el partido, el viernes, el sábado, si tengo que poner algún vídeo, va a ser algún vídeo de motivación, va a ser algún vídeo nuestro, porque lo que me importa es que mi jugador llegue pensando en que llega preparado y que no siga escuchando la cantinela de que en vez de jugar contra el Alcobendas, parece que estoy jugando contra el Bayern de Múnich. Con lo cual, a la primera tempestad que haya luego dentro del partido, mi jugador va a estar pensando que no está jugando contra el Alcobendas, va a estar pensando que está jugando contra el Bayern de Múnich. Y un problema pequeño lo va a hacer mucho más grande en su cabeza. Ya perdí. Para terminar, yo digo que esta es una diferencia muy grande del entrenador, que de verdad es un entrenador que forma, que guía, que lidera. Yo digo, hay equipos que juegan con los corazones de los futbolistas y el cerebro del entrenador. Y eso no puede ser. Yo no quiero ser un ladrón de protagonismo y un enterrador de talentos. Bueno, aquí se acabó, compañeros. Bueno, muchas gracias, Javier, ¿eh? Mario quiere darte unas palabras. Bueno, espero que se haya visto bien y no sé si queréis compartir algo también, ¿eh? Muy buena, Javier. Javier, ¿me escuchas? Sí, sí, te oigo, Mario. Te oigo, Mario. Muy buenas. No, como siempre, un placer escucharte. Es de verdad muy enriquecedor cómo lo explicas, cómo lo transmites, cómo la naturalidad con lo que lo estás dando. Y te quería comentar, eh, no sé aún la fecha exacta, pero vamos a tener una mesa redonda. Me parece que te lo comenté ya, donde va a estar Víctor Arce, Benito Floro, Sanzol, va a estar Albert Roca, Pacho Maturana, Mikel Echarri, Iván Helguera, y me gustaría contar contigo también. Yo estar entre todos vosotros es para mí, yo ahí soy nada, orgullosísimo de poder No, estar no, trabajando el que con no es ustedes, nada Javi. soy yo ahí al lado. Aunque hace años que nos conocemos, pero bueno. Orgullosísimo y agradecido, Mario. Vale, pues nada, si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues que la formule. Y solamente decir que van a ser unos 80 vídeos lo que se van a subir a la plataforma. Esta causa va destinada a la esclerosis múltiple y vais a poder ver todas las ponencias hasta el día 31 del 12, que van a estar expuestas en la plataforma, por un precio módico como ayuda a la esclerosis de 39,95. Quien quiera, ya he puesto ante mi correo electrónico ahí, que se ponga en contacto, se le dan las claves y así como vayan subiendo, pues pueden ir disfrutando de toda esta gente que ya he comentado y de muchos más, que no puedo decir los 80, ¿me entienden? Muy bien, muy bien. Vale, Gustavo. Bueno, no, si no hay preguntas, solo despedir a Javier, a todos los que han participado aquí de la mesa de charla y la verdad, Javier, un placer
escucharte como siempre, ¿eh? Muchas gracias, mío. Muchas gracias y eh, la verdad es que son más bonitas mesas redondas, ¿verdad? Y no, no monólogos, pero bueno, No, no, sí. espero que yo el objetivo que hoy tenía es más que nada que aquellos compañeros que vean esto, que se den valor a sí mismos. No sé si me estoy explicando. Que no piensen que nosotros somos un simple resultado de un partido. Es mucho más. Es mucho más. Por eso yo digo que cada uno de nosotros tiene que generar su propia marca. Mira, me Su ha propia gustado marca. mucho una cosa que tú has dicho, que es muchos entrenadores que han ascendido o que han ganado algo a final de temporada han sido cesados. Así es. Entonces, yo creo que con esto lo acabas de decir todo, lo que es la realidad del fútbol. No es que uno sea mejor, el otro sea peor, porque entre comillas, el que gana la liga no es el mejor entrenador, pero sí que ha tenido la mejor gestión dentro de la plantilla. Yo me he puesto un día a mirar recorridos de compañeros míos, compañeros que hemos estado, uno hemos tenido la suerte de estar, por ejemplo, en segunda B, segunda A. He mirado trayectos a lo mejor de 15 años, de 20 años, y te ponen los resultados que tú has tenido en cuanto a victorias, derrotas y empates. ¿Y sabes lo que he visto, Mario y compañeros? Que estamos, los entrenadores, nos movemos en un plazo largo de tiempo, más o menos en un 30-30-30. 30% de victorias, 30% de empates, 30, que puede ser 35, 25, no sé si me explico, pero Sí, que sí. Pero nunca me he dedicado a analizar esto ni se me ha venido por la cabeza. por eso todos ganamos y todos perdemos, pero hay algunos que se mantienen. Yo estoy seguro que porque apuestan por generar un modelo propio, un modelo de enseñanza adaptable a lo que tengo, adaptable al contexto. ¿Sabes? Por eso yo digo de que nos tenemos que preparar mucho para eso, para manejar toda esa constelación que antes decía, de ser un hombre orquesta, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. De esto. Bueno, Bueno, un compañeros, fuerte abrazo, Mario, un fuerte abrazo, Javier, y a todos los que han participado. Nos Muchas vemos la gracias a igualmente. los próxima. que han estado conectados y Javier, un abrazo. Venga, igualmente. Un Bravo, abrazo. chao, chao. Chao, chao.